Ya, según yo, les mandé la clase temprano, pero parece que no les llegó. Y debe haber sido por lo mismo el corte de luz, que se me caía el internet y todo eso. Pero igual estaba en la plataforma, subido. Ya, vamos a empezar entonces. Y hoy vamos a empezar con la homeopatía. ¿Ya? Primero, para comprender el tema de la homeopatía, tenemos que saber que existen tres partes importantes de una solución, ¿ya? Que va a ser el solvente, el soluto y la dilución en sí, ¿cierto? El solvente es la sustancia que tiene la capacidad de disolver o dispensar otras moléculas, ¿ya? En general, el solvente siempre va a ser de mayor cantidad. Solvente universal que tenemos, por ejemplo, es el agua. Ya, si yo pongo en un vaso una cucharada de azúcar con 200 ml de agua, en ese caso mi solvente va a ser el agua, ¿cierto? Es el líquido que está en mayor proporción en una solución. En este proceso, las moléculas del solvente rodean y separan las partículas del soluto. En el mismo ejemplo que estamos viendo de un vaso con azúcar, el soluto va a ser el azúcar, ¿ya? Y el agua que va a hacer va a dispersar este azúcar para que quede homogénea en todo el líquido, ¿ya? Permitiendo que éste se distribuya uniformemente en el solvente. Y ahí es donde hablamos de una solución homogénea. Cuando es homogénea es que yo puedo ver una solución y no puedo distinguir las partes. Por ejemplo, mi vasito de bebida que tengo aquí, ¿cierto? Uno ve un líquido rojo, pero claramente no vemos que tiene colorante porque tiene color, pero no vemos las partículas del colorante, no vemos las partículas del azúcar, no vemos el bicarbonato de sodio que hace que haga espumita, ¿cierto? Eso no lo vemos, vemos una solución homogénea, ¿cierto? Que está parejo y distribuido en toda la solución. Cuando hablamos de heterogénea, es que podemos ver las distintas partes de una solución. Si lo llevamos a un ejemplo común, podría ser una carbonada, ¿cierto? Si uno ve la carbonada, ve el líquido, ve la papa, ve el pedazo de carne, ¿cierto? Vemos un solvente que es el caldo y vemos los solutos que están flotando heterogéneamente en la solución, ¿ya? Entonces, el solvente es el componente predominante de la solución, como yo le decía, el que está en mayor cantidad y suele estar en estado líquido, aunque también puede ser gaseoso o sólido. ¿Ya? En al- un ejemplo común de un solvente líquido es el agua, que se utiliza con frecuencia como solvente en numerosos procesos químicos y biológicos. Además, el agua y otros solventes líquidos comunes pueden ser los alcoholes, la acetona, el éter, el cloroformo, entre otros. Eso es el solvente, que es un término que tenemos que conocer. Luego tenemos el soluto, que ya más o menos está explicado de lo que estábamos hablando, ¿cierto? Un soluto es una sustancia que se va a disolver en el solvente para formar una solución. En una solución, el soluto es el componente que se presenta en menor cantidad. Ya el solvente está en mayor cantidad, el soluto está en menor cantidad y va a estar disuelta en este solvente. Puede ser una sustancia sólida, líquida o también gaseosa. Por ejemplo, acá está el ejemplo de la sal, que es cloruro de sodio en agua. Ya la sal va a ser el soluto y el agua va a ser el solvente. Ya también está el ejemplo que les di yo del azúcar en agua o el oxígeno en nitrógeno en el aire. ¿Cierto? En el aire, por ejemplo, el aire va a ser el solvente y el oxígeno y nitrógeno van a ser el soluto, ¿ya? Y luego tenemos la dilución. ¿Qué es la dilución? Que también se puede decir solución, es el proceso de reducir la concentración de una sustancia en una solución mediante la adición de más solventes. Ya, por ejemplo, si yo tengo un vaso, como les decía, le pongo una cucharada de azúcar
y le pongo 100 ml de solvente. La concentración de ese vaso, si yo le puse 10 miligramos, como en los jarabes, su concentración va a ser 10 miligramos en 100 ml. ¿Qué significa la dilución? Es que yo teniendo ya 100 miligramos o sea, 10 miligramos en 100 ml, yo voy y le pongo 100 ml más. Entonces la concentración va a bajar de ese soluto porque voy a tener 10 miligramos en 200 ml, ¿cierto? Entonces lo estoy diluyendo, lo estoy poniendo menos concentrado. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿alguno ha utilizado alguna vez estos detergentes que vienen en unos frascos chicos líquidos, que uno lo echa y luego le pone agua hasta 5 litros y te rinde 5 litros, ¿cierto? Ya. Lo que estamos haciendo ahí es que ese detergente está full concentrado, tiene mucho detergente y yo lo estoy diluyendo para que me alcance para más, ¿cierto? Entonces le estoy poniendo más solvente. Y si yo agarrara esos 5 litros y lo llevara a un bidón grande y le echara 5 litros más, lo estoy disolviendo más, ¿cierto? Y se puede ver, por ejemplo, en el cambio de color. Pasamos de un azul potente a un celeste y que después se va a volver más claro y después probablemente se vuelva transparente, porque le vamos a echar tanto solvente que se va a bajar mucho la concentración del soluto y se va a ver casi claro. ¿Ya? Ese es el proceso de dilución. Este procedimiento resulta entonces en una mezcla que va a estar menos concentrada. ¿Ya? La dilución se lleva a cabo generalmente agregando solvente a una cantidad específica de la solución original. Entonces acá tenemos el soluto, le echamos solvente y vamos a tener la solución. Si yo a esto le echo más solvente, voy a diluirlo más, ¿cierto? Y la concentración se va a bajar. Estos puntitos se van a separar más porque van a estar en más líquidos. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Esos tres conceptos son súper importantes para la homeopatía. ¿Por qué? Porque el principio de la homeopatía, en una parte, era lo que yo les decía la clase pasada, que Juanito, si me puso a grabar, ¿cierto? Sí. Que es que lo similar cura lo similar, y la otra principio de la homeopatía es que mientras menos concentrado esté, mejor, ¿ya? O sea, le vamos a agregar mucho solvente. Entonces, entonces, voy a borrar esa imagen porque me está tapando la materia. Linda, dígame. Profe, una consulta. ¿El solvente sería en este caso como el principio activo? ¿O Claro. no? Como No, para no, no, no. relacionarlo. El soluto. El soluto sería el principio activo porque es el de menos cantidad. Y el solvente va a ir diluyendo a este soluto que es el principio activo para que quede lo menos concentrado posible. Disculpe, me equivoqué, era soluto. Eso, Sí. soluto. El Eh, soluto sería como el principio activo. Exacto, el soluto. Ya, profe. Por Ya. Es que ejemplo, es para hacerla, para ir relacionando. muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, un soluto que va a ser la muestra y lo vamos a llevar a este tubo de ensayo y le vamos a agregar solvente, ¿cierto? Y después le vamos a agregar más y más y más hasta que sea una concentración de 1:1000. Si se dan cuenta, el color va disminuyendo porque la concentración va a ir disminuyendo, ¿ya? El término homeopatía se deriva de la palabra homeos, que significa similar, y patos significa enfermedad. Entonces, ¿qué le estamos agregando? Algo que causa un efecto similar a la enfermedad, ¿ya? Homeopatía. Este concepto se refiere a un enfoque terapéutico que se basa en el principio de la similitud, ¿ya? Dicho principio postula la capacidad de tratar enfermedades mediante la administración de dosis infinitesimales de sustancias. Al decir infinitesimales, significa que lo diluimos muchísimas veces.
¿ya? Muchas veces lo diluimos. En cantidades ponderables, podría inducir a los individuos sanos a síntomas similares a los que la enfermedad pretende tratar, ¿ya? La homeopatía se presenta como una forma de terapia y no como una medicina aislada. En este sentido, puede integrarse de manera armoniosa en el marco de la medicina contemporánea. La definición también engloba dos principios fundamentales que guían la práctica de esta homeopatía. En primer lugar, lo que yo les decía, el principio de la similitud, ¿ya? Que va de la palabra homeopatía, un efecto similar de lo que causa la enfermedad, ¿ya? Y en segundo lugar, el uso de sustancias medicamentosas en dosis infinitesimales. Entonces, esto nos hace llegar a dos paradigmas de por qué funciona la homeopatía, ¿cierto? Lo primero es que busca curar con lo contrario y lo segundo indica un problema de salud que se cura con algo similar. ¿A qué se refiere esto? Que la medicina convencional, si uno es hipertenso, te van a dar un medicamento que ¿qué va a hacer? Va a bajar la presión, ¿cierto? Es curar con lo contrario. Si tú tienes mucho dolor, mucho dolor de estómago porque hay espasmos en tu estómago, ¿con qué lo tratamos? Con un antiespasmódico tratando de que no hayan espasmos, ¿cierto? Entonces la medicina convencional que hace curar la enfermedad con lo contrario, ¿ya? En cambio, la homeopatía hace al revés, cura la enfermedad con algo similar, ¿ya? Entonces, ahí está lo que dije. Sí, sí, sí. Este método implica la utilización de remedios opuestos a los síntomas presentes en el paciente para tratar las enfermedades, que sería lo contrarius contraris curantur, ¿ya? Que lo contrario cura lo contrario se cura con lo contrario. Y esta práctica se denomina alopatía, que es la medicina convencional, ¿cierto? Siendo alo el equivalente a la palabra contrario, ¿ya? Entonces, la alopatía es la medicina convencional que indica que se curan las enfermedades con lo contrario, ¿ya? En cambio, el principio de similum, expresado en latín similia, significa que lo semejante cura lo semejante, y esto es lo que constituye la homeopatía. ¿Ya? Ahí tenemos lo que es la alopatía y la homeopatía. El alo viene de contrario y el homeos viene de similar. ¿Ya? La medicina convencional es con lo contrario y la homeopatía es con lo similar. Entonces, tengo que igual pasarle un poquito de historia, ¿ya? La base de esto, chiquillo, no es que ustedes se van a aprender todos los productos de homeopatía. La base de esto es que ustedes entiendan qué es un tratamiento de homeopatía, ¿ya? Porque cuando estén en la farmacia van a poder ver distintos tipos de productos homeopáticos y eso va a ser googlear nomás para qué son. Pero van a poder saber qué es la homeopatía y por qué sirve y para qué es y van a poder fundamentarlo, ¿ya? Bueno, esto inició más o menos en 1770, en donde un alemán hizo un libro que se llamaba Materia Médica, ¿ya? El escocés que se llamaba Cullen. De este libro, Hahnemann, que es el dios de la homeopatía, observó contradicciones en la información de la corteza de la quina, ¿ya? Para aclarar estas discrepancias, experimentó consigo mismo los efectos de la quina y notó que esta sustancia era utilizada para el tratamiento del paludismo. ¿Saben lo que es el paludismo? ¿No? Jensi, ¿tú tampoco? Ya, el paludismo también es conocido como la malaria. Ahí se pueden acordar un poquito, ¿no?
que es una enfermedad que es por parásitos se producía a través de la picadura de un mosquito, ¿ya? Y este causaba fríos, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, etcétera, etcétera, en esos tiempos, ¿ya? Convulsiones, hasta llevar a la muerte, la malaria. Entonces, Hahnemann vio que la quina, que creo que es la corteza de una plantita, provocaba los mismos estados febriles similares a la malaria, ¿ya? Y al relacionar esto, se dio cuenta de que en lo similar cura la similar, ¿ya? Y surgió la idea de que esa sustancia era capaz de inducir al cuerpo los mismos síntomas de la malaria y por lo tanto preparaba el cuerpo para si es que la malaria llegaba, ¿ya? El cuerpo estaba preparado, pero en concentraciones muy, muy, muy chiquititas. Para poner a prueba su hipótesis, Kahneman se embarcó en la tarea de identificar los conjuntos de síntomas que existían con distintos medicamentos en individuos sanos. Luego utilizó esas mismas sustancias para tratar las enfermedades que tenían una persona que no estaba sana. Ya, por ejemplo, probó distintas plantas y encontró distintos síntomas en esas plantas, en individuos sanos. Le daba las plantitas al individuo sano y encontraba que, por ejemplo, esa le causaba fiebre. Y esa misma planta después se la daba en concentraciones muy, muy, muy pequeñas a una persona con fiebre. Y empezó a ver que sí hacía efecto y le reducía la fiebre. ¿Se entiende? Ya. Ahora tengo. Voy a Y hacer eso, una consulta, disculpe. dígame. Entonces, quiere decir que, a ver, por lo que estoy entendiendo es que esta persona, este tipo, no recuerdo el nombre, Hahnemann. em, Hahnemann, le daba en dosis muy concentradas a personas que no presentaban fiebre Por ejemplo, o al revés. claro, a personas sanas. Él empezó a experimentar con distintas plantas en concentraciones normales, no es que en mayor concentración. Por ejemplo, me daba a mí que estaba sana y una concentración normal de una plantita y se daba cuenta que a mí me daba fiebre esa planta. Entonces esa misma planta después la diluía harto a concentraciones bajitas y se la administraba a pacientes que sí tenían fiebre. Y a los pacientes que sí tenían fiebre por otras causas, les bajaba la fiebre. Perfecto, profe, quedó clarísimo. Al principio es medio enredado, o por lo menos a mí, cuando a mí me explicaron esto a mí me costó entenderlo, por eso como que lo repito varias veces, para yo también autoconvencerme, no, mentira. Entonces luego, como les decía, lo trataron en personas que tenían la enfermedad, ¿ya? Y veía cómo iban evolucionando. Entonces, en primera instancia dijimos, inducción de cuadros sintomáticos. Administró diversas sustancias en personas sanas, en lo que se conoce como la patogénesis, donde inicia la enfermedad, ¿cierto? Y estos experimentos demostraron que cuando ingerían cantidades suficientes, estas sustancias generaban síntomas que se asemejaban a ciertas enfermedades, ¿cierto? Como el caso de la malaria. Y luego lo empleó terapéuticamente en pacientes que sí tenían esa sintomatología o una sintomatología similar, ¿ya? Y ahí se vio que sí hacían efecto. Entonces, ¿qué es la dosificación infinitesimal? ¿Ya? Significa que se reducen las dosis de las sustancias a cantidades extremadamente pequeñas. Por eso es la palabra infinitesimales. Hahnemann observó que mantenían su capacidad curativa sin provocar los efectos no deseados. O sea, si la misma planta que a concentración normal le causaba fiebre a la persona, si él la disminuía muy, 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 muy poquita la concentración, tenía capacidad curativa y no provocaba ningún efecto no deseado. De esta manera, verificó la posibilidad de estimular y fortalecer la respuesta defensiva del organismo frente a una enfermedad mediante el uso de sustancias
en dosis infinitesimales. ¿Qué hacía entonces? Hacía que nuestro cuerpo respondiera en concentraciones más pequeñas, ¿cierto? Ujú. Porque en concentraciones muy altas, nuestro Un cuerpo veneno. iba... Dígame, Jessica. No, Ah, me habla, yo ¿no? solo estoy tratando de porque se me corta, se me corta. Me Ah, estoy acordando de los principios bueno, los principios de la homeopatía de España, se de te... los que alguna vez leí, niña. Ya. Se te escucha un poco entrecortado, pero algo entendí. Ya. Entonces, ¿a qué iba con esto? Es que, claro, en concentraciones altas de una sustancia, nuestro cuerpo no era capaz de enfrentarlo, ¿cierto? Y nos causaba estos síntomas. Pero en concentraciones muy pequeñas, ¿cierto? Nuestro cuerpo era capaz de defenderse de esos síntomas y hacían defensas, ¿ya? Activaban las defensas del cuerpo. La actividad terapéutica de estas dosis infinitesimales guarda similitud con la ley del efecto inverso de otro científico que sostiene que un medicamento en dosis elevadas inhibirá el sistema. En dosis intermedias lo inhibirá en menor medida y en dosis pequeña lo estimulará, ¿ya? Este científico, que no sé cómo se pronuncia, Arden decía que, claro, que dosis muy grandes de una concentración de una sustancia va a inhibir nuestro sistema de defensa. Dosis intermedia ya también lo inhibe en cierta medida, pero dosis pequeña va a ser el efecto contrario. Sale de ahí, sí. Va a ser el efecto contrario y va a estimular nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, los medicamentos homeopáticos se derivan de sustancias pertenecientes a los tres reinos, tanto vegetal, animal y mineral, ¿ya? Pero generalmente son mayormente vegetal. La producción de estos medicamentos sigue las normas de preparación y control estrictas, ya que se tienen que diluir muchísimo estos fármacos para poder llegar después al producto final, ¿ya? Entre ellas, las más destacadas son la alemana y la francesa, el método de fabricación, y se inicia primero con la maceración en alcohol del producto conocido, y esto se va a llamar tintura madre, ¿ya? Y la tintura madre es la que luego se diluye mucho hasta llegar a su dosificación infinitesimal. Por lo tanto, aquí tenemos otro concepto que es importante que sepan qué es la tintura madre, porque probablemente lo van a ver en algunos fármacos como parte de donde sale como su composición, ¿ya? Entonces, ¿qué es la tintura? La tintura madre es cuando el producto que yo quiero realizar lo llevo a una maceración, lo trituro en alcohol, ¿cierto? Y lo dejo un ratito ahí y va a salir todo ese alcohol concentrado con el producto, súper concentrado. Esa es la tintura madre, ¿ya? Y esa tintura madre es la que después se va diluyendo muchísimo hasta llegar a las pequeñas dosis que hacen los fármacos homeopáticos, ¿ya? Y para poder hacer las dosis homeopáticas vamos a tener dos procesos que son fundamentales que se llaman la dinamización y la dilución. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Necesitan que devuelvan algo? Ya. Tenemos la dinamización, que es más bien una agitación fuerte, ¿cierto? La dinamización, también conocida como la succucción, implica agitar vigorosamente la sustancia medicinal después de cada dilución. ¿Ya? Este proceso se realiza golpeando el recipiente que contiene la solución, ya sea con una superficie elástica o mediante otro método, pero agitándolo mucho. ¿Por qué? Porque según la homeopatía, la creencia era que a medida que la sustancia medicinal se diluye y se agita repetidamente, se intensifica su acción curativa. ¿Ya? Entonces,
y van a ir diluyendo y entre cada dilución hay que dinamizar, agitar muchísimo, ¿ya? Y también está el proceso de la dilución, que son en conjuntos, ya no es una etapa y luego la otra, sino que vamos a ir diluyendo, dinamizando, diluyendo, dinamizando. Entonces, la dilución es el proceso de mezclar la sustancia en una solución líquida llamada solvente, generalmente es agua o alcohol, y luego realizar una serie de diluciones sucesivas hasta llegar a una concentración bajísima, ¿ya? Y ahí está de nuevo el por qué, porque la sustancia mientras más se diluye, mientras más baja sea la dosis, más se intensifica entonces su poder curativo. Entonces, finalmente, el pensamiento, la creencia de la homeopatía es que los dos procesos son sumamente importantes, tanto la dilución como la dinamización, ¿ya? El diluir mucho y el agitar cada vez que vamos diluyendo. Linda, dígame. Entonces, profe, por lo que entendí, es que mientras la dosis sea más diluida, más efecto tendrá. Claro, Ya. porque mientras menos sea la concentración, va a activar al cuerpo, ¿ya? Si tenemos una concentración más alta, como lo decía al principio de este otro científico, va a inhibir a las defensas y entonces ahí empiezan a aparecer los síntomas, ¿ya? Las diluciones homeopáticas a menudo se van a expresar con una notación que indica la relación entre la sustancia original y el solvente. Por ejemplo, 1:10, ¿ya? Significa que hay una parte de soluto por 10 de solvente, ¿ya? Vamos a ir viendo los tipos de diluciones. Entonces, tipo de diluciones en la homeopatía. Tenemos la tintura madre, ¿ya? La tintura madre, como les decía, era una solución muy concentrada de la sustancia que queríamos hacer. Si queremos hacer, por ejemplo, de boldo, agarramos el boldo, lo maceramos con alcohol, lo concentramos bien y ahí va a salir mi tintura madre, ¿ya? Y esa se utiliza como base para las diluciones correspondientes en la homeopatía. Entonces tenemos las diluciones decimales de Hahnemann que se van a caracterizar por esta D, ¿ya? ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque cuando lleguemos a los productos de homeopatía, porque la estoy mirando como con cara así como, ¿por qué la profesora me está explicando esta cuestión? Vamos a ver que el producto va a decir D, DH, DX. Y ustedes no van a saber qué miércoles significa eso, ¿cierto? Entonces tenemos que ir a la base de qué significa para después pasarle los productos, ¿ya? Entonces, la dilución decimal Haveniana es que partimos con la tintura madre en un recipiente de 10 cc, tenemos la tintura madre, que van a ser más o menos 10 cc, le voy a sacar un cc, un ml, de esa tintura madre y lo voy a llevar a un frasco, ¿ya? Ya a ese frasco le voy a poner 9 ml de alcohol, ¿ya? Ahí ya estoy diluyendo, estoy sacando una concentración chiquitita y le estoy poniendo más solvente. ¿Qué hora es? Ya voy bien. Más solvente, ¿cierto? Después de cada dilución que va a pasar, vamos a dinamizar, vamos a agitar esto para que se revuelva, ¿cierto? Y se diluya. Luego de esa mezcla que tiene 1 de soluto y 10 de solvente, voy a sacar de nuevo un ml. Lo voy a llevar a otro frasco y le voy a poner de nuevo solvente, 9 ml más. ¿Ya? Y ahí voy en la segunda dilución de Hahnemann. Vuelvo a dinamizar y vuelvo a sacar un ml, lo pongo en otro recipiente y le pongo nuevamente 9 ml de alcohol. Y ahí voy en la tercera dilución de Hahnemann, ¿cierto? Y dinamizo, ¿ya? Esas son las diluciones que salen aquí abajo.
3DH, 4DH, 5DH, 6DH, así. O sea, tenemos que decir que el que dice 30DH, ¿cuántas veces sacamos un ml de ese frasco? 30, ¿cierto? 30, ¿o no? Sí, exacto. O 30 sea, veces. eso está 30 veces diluido en 10. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Ya. Esa es la decimal de Hahnemann. Lo mismo aplica para la centesimal, pero es de 100, ¿ya? Entonces voy a tener la tintura madre en 100 cc de alcohol, saco un ml, ¿cierto? Lo pongo en otro recipiente y le voy a poner 99 ml de alcohol. O sea, es mucho más solvente, va a quedar mucho más disuelto, ¿cierto? Y eso lo voy a dinamizar. ¿Por qué? Porque cada vez que diluyo, después tengo que dinamizar, ¿cierto? Lo agito y luego saco un ml, ¿cierto? Y le pongo nuevamente 99 cc para hacer los 100, por eso son centesimales, ¿cierto? ¿Me van entendiendo? Y ahí ya tengo dos diluciones, que va a ser 12H, ¿ya? Saco de nuevo un ml, lo pongo en otro recipiente y le pongo 99 para completar los 100. Y ahí ya voy en la tercera dilución de centesimal de Hahnemann. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, las diluciones centesimales van a tener estas unidades de medida. 4 centesimales de Hahnemann, 5 centesimales, y así sucesivamente. Podemos llegar hasta 200 centesimales de Hahnemann. ¿Cuánto va a quedar ahí de soluto? La nada misma, si esto va a estar muy diluido. ¿Se entiende? Ya, ya. Acá está más o menos como era, ¿cierto? Teníamos la tintura madre, esta es la centesimal. Le vamos a poner una gota, que va a ser un ml, y los otros 99 gotas de alcohol. Y ahí dice sucusión, que va a ser dinamizar. Lo mezclamos, dinamizamos, sacamos una gota de acá a otro recipiente, le ponemos otras 99 gotas, dinamizamos y así, ¿cierto? Sucesivamente, frasco por frasco, hasta llegar a la concentración que quiero. Luego tenemos otro tipo de dilución homeopática, ya que son las de Korsakovianes, que es otro científico que él lo preparaba de forma distinta. Este ya es más loco. ¿Por qué? Porque Korskavod dice que, que el frasco único posee características específicas que va a dejar un poquito del medicamento en el frasco. Mira la cuestión loca. Entonces, ¿qué hacía él? Teníamos la tintura madre, ¿cierto? Igual que las anteriores. Saca una gota, le pongo el solvente, que van a ser, espérenme, déjenme ver, 100 ml creo. Una vez se llena primero con 100 ml, una vez hecha la operación se vacía. Ya. Se le echa 100 ml de alcohol, lo dinamizaba y después, ¿qué hacía él? Botaba todo el recipiente y dejaba solamente lo que quedaba en la pared del frasco. Volvía a dar vuelta al frasco y le ponía 100 ml más de el alcohol y lo volvía a dar vuelta. O sea, solamente lo que quedaba en el frasco, en el recipiente, era más o menos lo que tenía de concentración del soluto. ¿Ya? Las diluciones Korsakovianas más utilizadas son 6 veces esta mismo, 30 veces esto mismo o hasta 10.000 veces esto mismo, ¿ya? O sea, súper concentrado. O sea, casi no tiene casi nada de soluto del principio activo. Solamente lo necesario para activar nuestras defensas, ¿ya? Y creo que esta es la última dilución, ¿o no? Sí. Ya, y luego tenemos la 50 milesimales, que
que se prepara, según explica Hahnemann en la sexta edición de Órgano, se mezcla una cepa de lactosa de 1:100 y se tritura media hora, ¿ya? Esta operación se repite 2 veces. Luego de eso, que va a estar el concentrado de lo que necesitamos, se le van a sacar 0,063 gramos de la sustancia resultante. Está acá. Se le va a sacar 0,63 gramos y se va a poner en un recipiente. Espérenme un chiquitito. Y se le van a poner 500 gotas de diluyente, ¿ya? Y después de eso vamos a seguir similar al de Hahnemann, que vamos a sacar una gota y se le van a llevar 99 gotas y dinamizamos, ¿ya? Cuando llegamos a esa mezcla, vamos a sacar una gota y lo vamos a meter en glóbulos. ¿Han visto los productos homeopáticos que son de glóbulos? Ya, esas son como mini pelotitas que son gelatinosas, ¿cierto? Y que son una tecnología farmacéutica específica. ¿Y qué hace esto? Le echa una gota a 500 de sus glóbulos para que lo absorban. ¿Ya? Y de esos 500 saca un glóbulo. Es que a veces es como hasta que uno dice, no, pero profesora, ¿cómo? Saca uno de esos 500 y lo vuelve a diluir acá. Y con eso ya tenemos, después de la dinamización, la segunda dilución 50 milesimal. Este es más complicado, ¿lo entendieron? No, no entendí nada. Ya mire, en primera instancia síganme con el puntero. Vamos a tener el producto que queremos hacer el homeopático. Lo trituramos. Muy bien, Jessica. Lo trituramos, ¿cierto? Y de aquí vamos a sacar 0,63 gramos de esto. Una cosita, una puntita. Lo vamos a meter a un frasquito, ¿cierto? Y le vamos a agregar 500 gotas de agua o de alcohol, dependiendo del solvente. ¿Ya? Eso se tiene que dinamizar y luego vamos a sacar una gota y vamos a echar 99 gotas. Ahí vamos casi igual que los otros diluciones. Dinamizamos. Y ahí vamos a obtener la primera dilución LM, ya que va a ser 50 milesimal. De esa solución vamos a sacar una gota y lo vamos a echar en un frasco donde vamos a tener 500 de estas pelotitas que yo les decía que son como gomitas, ¿cierto? Que me dijeron que la habían visto, que son como unos granulitos. Y vamos a tirar esa gota y vamos a tratar de que se humecte con esa gota de la solución, ¿ya? Y de esos vamos a seleccionar solo uno. De las 500 vamos a sacar uno. Y ese uno lo vamos a volver a echar a un recipiente y vamos a echar 99 gotas más, ¿ya? Ahí vamos a volver a dinamizar para que se disuelva ese glóbulo y ahí vamos a tener la segunda dilución 50 milesimal, ¿ya? Y ahí sucesivamente hasta obtener las 3, las 6, las 8, las 9 y así, ¿ya? Todo este proceso de nuevo, desde aquí. Entonces, por eso le digo que la concentración es mínima del soluto. Esos son los tipos de diluciones que ustedes van a encontrar en los productos homeopáticos, ¿ya? ¿Qué caracteriza un producto homeopático entonces? Diluciones altas, ¿cierto? Vimos que es cuántas veces se diluye, muchísimas veces, podemos llegar hasta 300 veces diluir un producto. La concentración va a ser muy, muy, muy pequeña. También los caracteriza una dinamización potente que según el principio de la homeopatía decía que mientras más agitamos, más propiedades curativas vamos a tener cuando diluimos, ¿ya? Y también tenemos el principio de la similitud, que eso les quedó claro que lo similar cura lo similar, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ver algunos de los productos homeopáticos más comunes. Por ejemplo, el Variplex, ¿ya? El Variplex es un producto
que está compuesto por castaña de India en tintura madre, Bursa pastoris en tintura madre, ¿cierto? Y milifolin en tintura madre, ¿ya? En homeopatía se utiliza una versión diluida de la castaña de Indias, ¿ya? En D3, D6 y D12. ¿Qué significa D acá? Que eran diluciones decimales, ¿cierto? Que lo diluyeron 3 veces, 6 veces o 12 veces. Según el principio de similitud, como esta planta causa síntomas como congestión venosa, pesadez en las piernas, inflamación hemorroidal o dolor pulsátil, en su forma diluida se utiliza para tratar esos mismos síntomas. O sea, si yo consumo castaña de India en una concentración mayor, ¿qué me va a dar? Congestión venosa, sensación de que tengo las piernas cansadas, inflamación de hemorroides y dolor como pulsátil, ¿cierto? Pero si yo lo tomo en su forma diluida, como es D3, D6 y D12, en concentraciones tan pequeñas, me ayuda con los mismos síntomas. Entonces, el Variplex, ¿para qué se ocupa? Para la insuficiencia venosa crónica en las piernas, para la hinchazón y sensación de pesadez, calambres nocturnos, picazón. ¿Ya? Linda, te vi, dime nomás. Linda. Creo que es castaña de India, es la castaña que uno compra en el supermercado, el fruto seco. ¿Esa castaña se refiere Pero o nada que ver? No, no no desde es la esa, planta. es otra. Se llama, en el sur se le llama castaña de los Ya, ya, santos. ya, ya, ya. Ok, ok, ok. Vienen comprimidos y un comprimido cada 8 horas. ¿Se entendió ahora que vimos el producto más o menos el por qué? Sí, profe, sí se entendió. Ya, ahí. No puedo pasar la diapo. Luego tenemos el engistol. El engistol tiene como contenido el Vicetoxicum irundinaria, también conocido como Swallow. Y está diluido en D6, D10 y D30. ¿Ya? ¿Por qué esta sustancia la ocupan en el cuerpo? El Vincetoxicum es una planta que en forma cruda, no diluida, puede producir síntomas similares a una infección viral, o sea, causa fiebre, malestar, inflamación de ganglios, etcétera, ¿ya? Pero en su forma diluida se ocupa para combatir estos síntomas, ¿ya? Y se ocupa el engistol para activar el cuerpo en momentos de resfríos virales. Y el sulfur, que es el otro componente, en homeopatía se asocia con estados inflamatorios, hipersensibilidad, fiebre e irritabilidad, ¿cierto? Pero como lo tenemos diluido en D10, va a estar muy diluido, entonces estos síntomas, o sea, ayuda a modular entonces los estados inflamatorios de hipersensibilidad, fiebre e irritabilidad, ¿ya? Su forma farmacéutica son comprimidos sublinguales. Su indicación es un coayudante en el tratamiento de infecciones virales como en estados gripales y también tiene una función antiviral ayudando al sistema inmunológico. Un comprimido cada 8 horas. ¿Vamos bien? Ya. Otro medicamento homeopático, sure, bueno, chiquillos, se lo recomiendo, es el Neurexan comprimidos sublinguales. ¿Ya? ¿Qué es el Neurexan? Es un medicamento homeopático usado para el trastorno del sueño, para el nerviosismo, para la ansiedad leve o estrés emocional y problemas de concentración relacionados con estrés, ¿ya? Su composición es pasiflora incarnata en D2, avena sativa en D2, cofia arábica en D12 y cincum isobali no sé qué en D4. De esas sustancias, ¿cuál de todas está más diluida? La de 12.
Está de 12, ¿cierto? Está 12 veces diluida. Muy bien. El principio de la similitud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el coffee arábico en estado puro puede causar insomnio, pero en dilución va a ayudar al insomnio, ¿ya? Y el zincum, que puede causar inquietud en estado activo, puede diluirlo y tratar esa inquietud, ¿ya? Dani, dígame. Eh, me, me saltó una duda ahora que la he visto en la otra. El, en este caso, el medicamento, y también los otros, cuando dice composición tópica, es que tiene todas Típica, esas cosas, o sea, ¿sí? típica. Sí, ese es el contenido. Ah, Sí, sí, sí. Y ahí, por ejemplo, les puse dos. Ya ustedes pueden buscar lo otro, ver por qué. Pero ponte tú, el coffee arábico produce insomnio, como que te mantiene así. Pero en dosis chiquitita te ayuda con el insomnio. Por eso se ocupa en homeopatía. Y el zincum también produce sensación de inquietud, pero como está tan diluido, nos hace el efecto contrario. Entonces nos mantiene calmados. En esta causa somos pro Neurexam, todo lo ocupamos para mantenernos tranquilos. Ya, forma farmacéutica, comprimidos sublinguales, control natural de los estados nerviosos, alteración del sueño, los trastornos del sueño, nerviosismo, y puede ser tratado con este medicamento. Dosis recomendada, un comprimido cada 8 horas. En estados agudos se pueden administrar un comprimido cada media hora incluso porque es un medicamento súper seguro, ¿ya? Máximo 12 veces al día, tampoco que no podemos echar todo el frasco encima, ¿cierto? Y luego puede ser uno cada 8 horas o hasta dos cada 8 horas, dependiendo de la masa del cuerpo. Ya cuando tenemos personas que son muy grandes, pueden ser dos comprimidos cada 8 horas. Luego tenemos el Nervogel, que va por la misma línea. Les puse casi puros productos gel porque son los campeones en la homeopatía, ellos, los alemanes. Ya es un súper buen laboratorio homeopático. Este se ocupa también para trastornos nerviosos leves, ansiedad, irritabilidad y trastorno del sueño. Composición típica está la ignatia, el zumbulus, valeriana, zincum y calium, ¿ya? Todas estas sustancias en forma activa van a producir síntomas de insomnio, ansiedad, palpitaciones e inquietud, ¿ya? Pero en concentraciones muy, muy, muy pequeñas producen el efecto contrario. Entonces, en homeopatía, al diluirlo, se busca tratando aplicar lo similar, cura lo similar. Formas farmacéuticas, comprimidos sublinguales, indicación, tratamiento de síntomas asociados a trastornos nerviosos, tales como intranquilidad, insomnio y estado de desánimo. También un comprimido 3 veces al día hasta por 6 meses consecutivos. Ya, si no, hay que dejarlo, un mes de descanso y se puede continuar. También tenemos el Traumel. Ya, el Traumel sirve para los dolores musculares y articulares, ya como esguince, contusiones, hematomas, inflamaciones locales, artritis, artrosis. En fases no agudas, ¿ya? Su forma farmacéutica son tabletas, gotas, pomada, gel inyectable. Y su uso es un comprimido sublingual 3 veces al día. ¿Cómo aplica el principio de similitud? Muchas de estas sustancias en su forma activa producen síntomas similares a los que una lesión o inflamación. Por ejemplo, tenemos la árnica, que en grandes dosis puede causar irritación y síntomas parecidos a un trauma, a un golpe, pero diluida se usa para tratar estos traumatismos, ¿ya? El aconitum también puede provocar inflamación y fiebre en dosis altas, pero se ocupa en dosis muy bajitas para evitar los mismos síntomas, ¿ya? Y aquí les puse cada sustancia.
por la que está compuesta, porque son muchas, y los usos según la homeopatía. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Sí? Los demás, porque les veo la carita a la Susan, a la Jessie, Sí, profe. a la Dani, ya. Y las Claudias que andan por ahí, ¿también vamos bien? Ahí, se me perdió el puntero. No hay chat, no hay nada y tengo 21 conectados. Ahí. Sí, profe, dice el Juan. Ya. Muy bien. Digámosle. Ah, no. Hagamos el break. 10 minutitos. Nos queda la mitad de la clase. Pero Jessica, déjate de bostezar, ¿viste que no me da ánimo así? Sí, un Mis papás, recreo. mis papás estuvieron enfermos, entonces Ah, ya. trabajamos. No soy yo, menos mal. Ya. No, es eso. Pero Volvemos a las 8:10. ¿Ya? tengo energía para rato. Muy bien, Jessy. Ya a las 8:10 volvemos. Listo, no hay problema.
Ya, vamos a volver, que nos queda clase aún. Volviendo. Ya. Otros homeopáticos comunes está el adricin, que tiene todas esas diluciones que claramente no se las voy a leer todas. ¿Ya? Son comprimidos sublinguales y su indicación es para el tratamiento de cuadros alérgicos, principalmente cutáneos y también respiratorios, desde los 6 años de edad. Síntomas de alergia, estornudos, secreción nasal, ojos llorosos, irritación de la piel. Puede ser utilizado también como soporte preventivo, o sea, como profiláctico, en el manejo de esas condiciones, ¿ya? No se los puse acá, pero es evidente entonces que estas mismas sustancias en concentraciones habituales que nos van a causar estornudos, sensación de alergia y por eso en su forma diluida nos ayuda a combatir lo similar, ¿cierto? Dosis adultos y mayores de 12 años, inicialmente un comprimido 3 veces al día, tomar hasta 12 comprimidos en el día y niños de 6 a 11 años un comprimido 2 veces al día, ¿ya? El adricin. También está el Euphorbium, ¿ya? Que es un inhalador nasal, ¿ya? Que contiene el Euphorbium, pulsatilla, lufa, mucosa nasalis, en dosis muy diluidas, ¿cierto? Y esto es coadyuvante en el tratamiento de la sinusitis aguda y crónica. ¿Por qué? Porque estas mismas sustancias van a causar irritación nasal en dosis altas, pero en su forma diluida, por lo tanto, nos va a desinflamar la zona nasal, ¿cierto? Para ayudar al tratamiento de la sinusitis. No es para utilizar esto como para tratar la sinusitis, es un coayudante, ¿ya? Va asociado al antibiótico que probablemente le van a dejar al usuario. Entonces, este medicamento podría ser una sugerencia para pacientes que acudan con diagnóstico de sinusitis para usarlo como ayuda en el tratamiento en sí. El vertigogel como dice su nombre, es para el vértigo, ¿cierto? Porque contiene sustancias como el conium, la narmita, que van a producir sensación de vértigo en concentraciones normales, ¿ya? Y por lo tanto se ocupa como coadyuvante del vértigo de diversa etiología, mareos y náuseas. En general se ocupan 15 gotas 3 veces al día y la administración de este medicamento por varios meses se puede utilizar solo bajo control médico, ¿ya? Pero es como para el vértigo, el mareo, las náuseas, etcétera. Tenemos el Lufel, que también es una solución nasal, al igual que el Euporfium, ¿cierto? Que también son puff nasales que se ocupan para la rinitis, la congestión, eh, también es como profiláctico de la rinitis antes que empiece la sensación de moco, de excreciones, se puede utilizar para prevenir esa rinitis estacional, ¿ya? Es idóneo para tratamientos de larga duración y tiene eficacia clínicamente demostrada en la reducción de síntomas oculares y nasales. No se deben administrar en menores de 6 años a menos que haya indicación médica y en general se ocupa en adultos y niños mayores de 6 años, 1 o 2 spray nasal 3 a 5 veces al día. ¿Ya? Ese es el Lufel, también es súper bueno. Y el árnica, que ya lo habíamos visto, que era irritativo, que generaba como dolores similares a un trauma o a un golpe, se ocupa también como coayudante de mialgias, que son dolores musculares, traumatismos edematosos, equimosis, hematomas y hemorragias. Ya un comprimido cada media hora o 1 hora. Y en casos crónicos, cuando hablamos como de una artritis, una artrosis, puede ser un comprimido 3 veces al día en forma permanente.
Y por último, pero no menos importante, porque casi todo lo hemos ocupado alguna vez, o por lo menos yo lo sugiero, es el Árnica Derm, ya que cumple lo mismo que el producto anterior. El Árnica ayuda a todo el tema de inflamaciones, de mialgias, de artralgia. Este es un gel que ayuda en contusiones, hematomas, cuando tenemos un moretón, por ejemplo. Ayuda bastante, alivia bastante en flavitis. Su dosis recomendada es aplicar sobre la zona afectada 2 a 4 veces al día y masajear hasta que se absorba completamente. ¿Ya? Y ahí terminamos el tema de homeopatía. Esos son los más utilizados. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entendió el tema? Ya. Luego vamos a hacer una pincelada, como le había hablado, de los medicamentos magistrales y oficinales. ¿Ya? Un preparado magistral es aquel que se elabora en forma inmediata conforme una fórmula magistral prescrita por un profesional habilitado. Recordar que los profesionales habilitados para prescribir vendrían siendo los médicos. En el caso que sea un preparado magistral para animalitos, podría ser el médico veterinario. En general, hasta ahí, ¿cierto? Matronas no van a ser recetario magistral y dentistas tampoco, ¿ya? Este preparado va a ser para un paciente determinado sobre la base de la simple división de una materia prima activa o producto farmacéutico registrado en el país, pero que no tenga venta comercial, ¿cierto? No podemos hacer productos que ya estén vendiéndose en el país. Tiene que estar prescrito por un profesional, elaborado en ambos casos con un periodo de validez asignado y bajo la responsabilidad del químico farmacéutico. Conversamos que el preparado magistral en general lo prepara el químico farmacéutico o también puede prepararlo el auxiliar de farmacia si tiene las competencias bajo la supervisión de un químico farmacéutico. ¿Ya? Conceptos que hay que tener en cuenta. Existe el preparado oficinal y la fórmula magistral. El preparado oficinal son productos que se preparan no para una persona en especial, sino que son productos que se ocupan de un recetario de la farmacopea, ¿ya? Que son, por ejemplo, en general los preparados oficinales son, no sé, la vaselina sólida, la vaselina azufrada, que se vende para preparación, ¿ya? Y el formulario magistral va a ser una composición de un medicamento que va a ser personalizado para un paciente determinado, para una dosis de un paciente determinado, en la cantidad determinada, etcétera. ¿Ya? Y la base galénica es una preparación compuesta de dos o más materias primas que cuentan con una fórmula definida y está destinada para ser utilizada como vehículo o excipiente de un preparado farmacéutico. O sea, la base galénica no va a ser el medicamento en sí. Puede ser el solvente para disolver un preparado farmacéutico, ¿ya? O puede ser el vehículo. O puede ser un excipiente preparado de forma en el momento, ¿cierto? Que va a ayudar a disolver un producto farmacéutico. La receta magistral, entonces, va a ser una orden suscrita por un profesional habilitado con el fin de preparar un preparado magistral, ¿ya? Va a ser el instrumento para elaborar este preparado magistral y va a estar dispensado conforme a lo señalado en la misma, ¿ya? La farmacopea, que fue lo que hablamos recién, es una norma técnica que va a estar, que está aprobada por el Ministerio de Salud, que va a ser como un libro de recetas, donde va a decir, póngale 100 miligramos de tanto, revuelva con tal cosa, ¿cierto? Agite, agregue otro solvente, ahora vaya y comprima. Va diciendo paso a paso cómo se van a ir preparando estos productos, ¿ya? Y también vamos a tener un recetario que va a ser exclusivo de una farmacia para la elaboración de los preparados farmacéuticos. ¿Ya? Un recetario que va a ser propio, que va a ser guiado por la farmacopea, pero que va a ser algo local. Entonces,
Norma de los preparados magistrales. Condiciones generales tenemos que es bajo, receta médica siempre. No deben replicar ni dosis ni forma de productos que ya están registrados y comercializados, salvo por intolerancia de excipiente. O sea, yo puedo hacer un paracetamol de 500 miligramos, pero que tenga excipientes que no estén en el comercio. ¿Ya? O sea, puede ser la misma concentración, el mismo medicamento, la misma forma farmacéutica, pero algo tiene que ser diferente, no puede ser algo que ya esté patentado, porque si no la industria se viene con todo contra nosotros. Prescriptores autorizados van a ser los médicos, dentistas, matrones, veterinarios, pero en realidad son médicos veterinarios, porque la matrona y el dentista en general no hace receta magistral, pero sí es un profesional habilitado para prescribir, ¿ya? En su ámbito, en su área. Requisito de la receta magistral tiene que indicar que es un recetario magistral, ya dice recetario magistral en la receta. Indicar el nombre del profesional y el paciente, una prescripción clara, más la duración y la firma y fecha. Cuando son recetas con psicotrópicos estupefacientes, se debe usar la receta oficial como receta retenida o cheque y debe ser dispensado siempre por el CUEF. Al igual que las recetas de psicotrópicos, esta receta magistral va a tener una validez de 30 días corridos desde su emisión, a menos que la receta diga preparar por 3 veces o preparar por 6 veces, ¿ya? Eso permite que uno vuelva a hacer el mismo preparado porque le dejaron para más de un mes. Perdón. Registro y control. Va a haber un libro que va a ser del recetario magistral que tiene que estar timbrado y autorizado por el ISP o por el CEREMI, en donde va a estar los datos de la receta, la fecha, el nombre del recetario y cuándo se entregó, ¿ya? Respecto a la infraestructura, para que una farmacia pueda realizar esto, tiene que tener una zona exclusiva y separada. Y va a tener áreas diferenciadas donde van a estar las materias primas, los envases y los preparados ya elaborados. Tienen que estar separados. En un lado, ¿qué voy a preparar? Los envases y los productos ya listos. ¿Ya? Y está a cargo del químico farmacéutico. Eso es una repasada porque ya lo hemos tocado en otras clases, el tema del recetario magistral, ¿ya? Y ahora vamos a ver insumos y material de curación. ¿Ya? También es como lo más utilizado. No está la Anto hoy día, creo, ¿cierto? Ah, pero la Linda. Linda, tú también eres TENS. Sí. Y tenía a alguien más. Sí, profe. Ya. Porque aquí me pueden ayudar más ustedes. ¿Ya? Porque los farmacéuticos no somos tan expertos en insumos. Ya. Materiales de curación. Son productos que también se comercializan en las farmacias, pero no vamos a tener toda la variedad de insumos disponibles que podemos tener en una clínica o en un hospital. Ya vamos a tener como los insumos básicos para una curación simple, no una curación profunda, ¿ya? Entonces, estos insumos son esenciales en los botiquines para los hogares, lugares de trabajo, vehículos de transporte y unidades de emergencia. Los siguientes son implementos necesarios para realizar una curación, vuelvo a decir, una curación simple, ¿ya? Primero tenemos que tener antisépticos. Los antisépticos es de asepsia, ¿ya? Y asepsia se habla de limpieza, de que esté libre de microorganismos, ¿ya? Entonces se refiere a una solución química aplicada, ya puede ser en las superficies del cuerpo, como en la piel o en las mucosas, con el propósito de disminuir la flora normal o los microorganismos patógenos, ¿ya? El suero va a limpiar, pero no te va a dejar libre de microorganismos patógenos o de bacterias, ¿ya? Va a ser por arrastre. En cambio, la asepsia o los antisépticos tienen que matar a esos bichos, ¿ya? Entre ellos vamos a tener desinfectantes que son más ambientales, que se pueden ocupar como en superficie, y otros que se van a ocupar directamente en el cuerpo, ¿ya?
Por ejemplo, tenemos el alcohol etílico, que es el alcohol normal, no el alcohol que se bebe, claramente, el alcohol que se ocupa para desinfectar, ¿ya? Es líquido e incoloro y transparente y tiene acción bactericida rápida. ¿Qué significa esto? Que mata bacterias de forma rápida, ya a los 2 minutos, pero poco efecto residual. Ya es inflamable y su uso prolongado va a producir una irritación y sequedad en la piel. Por lo tanto, no debe utilizarse sobre heridas que irriten el tejido dañado. O sea, no podemos usar alcohol en una herida directa, ¿ya? Podemos usar alcohol quizás para limpiar la zona donde vamos a hacer una punción, por ejemplo, cuando vamos a poner una inyección. No debe utilizarse entonces sobre heridas. Muy bien, Juanito, se usa harto la clorexidina, dice Juanito. No debe utilizarse sobre heridas porque irrita el tejido dañado y porque puede formar un coágulo que protege a las bacterias sobrevivientes. La presentación adecuada del alcohol es al 70%. Mayor a ese por ciento ya es un alcohol más para superficies que para uso del cuerpo, ¿ya? Porque hay de 75, 95, etcétera. Presenta un inicio de acción retardado, motivo por el cual hay que dejarlo actuar durante 2 minutos antes de cualquier procedimiento. Su uso va a estar entonces indicado para punciones venosas, inyecciones subcutáneas, intradérmicas, intramusculares o extracciones de sangre, o sea, para procedimientos en sí, ya no para una herida expuesta. ¿Verdad que Juanito también es tenso? Ya. Entonces el alcohol ya sabemos. Después tenemos la que dijo Juanito, clorexidina, ¿cierto? Que este es parte del grupo químico de las biguanidas que posee actividad antimalárica, que la malaria eran parásitos que podían producir malaria, ¿cierto? Fiebre, etcétera. Entonces tenemos propiedades físico-químicas. Es poco soluble el agua, por lo que es utilizado bajo en formas de sales. Por eso es clorexidina gluconato. El gluconato es la sal, ¿ya? También está el digluconato, el diacetato. Ese como apellido es la sal, ¿ya? La sal que acompaña a la clorexidina porque no es tan soluble en agua. La clorexidina es un antiséptico tópico y actúa frente a un alto espectro de microorganismos gram negativos y gram positivos. Convengamos que gram negativos y gram negativos son los tipos de bacterias, ¿ya? Que van a haber bacterias que van a ser potentes para una cosa y para otra, o que su membrana es más potente o no, ya que para efecto del curso no teníamos que profundizar en eso, pero es para que entiendan que actúa frente a los dos grupos de bacterias, los gram positivos y los gram negativos, y también contra algunos virus y hongos, ¿ya? Reacciona con grupos aniónicos de la superficie bacteriana, alterando la permeabilidad de la bacteria y matándola. La actividad antiaséptica de la clorexidina es superior a la povidona. La povidona está ya obsoleta casi. También es superior a la del alcohol y la del hexaclorofeno, que también era utilizado mucho antes, ¿ya? Entonces, este es el antiséptico ideal para usarse en el tema tópico, ¿ya? Debido a que es resistente su actividad sobre la piel, o sea, lo utilizamos y queda residual, queda un efecto residual después. No el alcohol lo utilizábamos, en 2 minutos hacía efecto y ya después ya el efecto se pasa. En cambio, este tiene un efecto residual continuo. Es un efecto muy rápido y no se absorbe a la sangre, por lo tanto, es solamente en superficie. ¿Ya? Hay algunos pacientes que han presentado alergia a la clorexidina, pero son los menores y a bajas concentraciones. La clorexidina también actúa como bacteriostático, o sea que deja que no crezcan más bacterias, ¿ya? Así que es una de las alternativas para limpieza de piel, es la clorexidina. Es el que más se usa hoy en día, sí. Luego está la povidona iodada, que es un antiséptico tópico también de alto espectro, pero que cada vez se ocupa menos en clínica.
Es activo en bacterias, hongos, virus y algunos parásitos. Pero variable frente a microbacterias y no esporicida, ¿ya? Su actividad se mantiene en presencia de sangre y tejido necrótico, siendo útil para lavado quirúrgico, preoperatorio, desinfección de piel sana y asepsia antes de inyecciones y catéter. Pero está contraindicado para personas que son intolerantes al yodo, ¿ya? Sobre todo en pacientes, por ejemplo, que tienen desórdenes de la tiroides. ¿Por qué? Porque el yodo se absorbe, ¿ya? La clorexidina no se absorbe, se queda en la piel. El yodo sí se puede absorber, o sea, la povidona yodada se puede absorber y esta se convierte en yodo, ¿ya? Recordar cuando vimos la tiroide que las hormonas de la tiroide tienen yodo, ¿ya? Entonces, si tenemos una persona que tiene problemas con la tiroide, le meto más yodo, puede tener problemas, ¿ya? Y también está contraindicado en pacientes que tengan terapia con litio, porque también interacciona con el yodo, ¿ya? Evitar el uso prolongado en el embarazo y la lactancia, y hay reacciones adversas que incluyen irritación cutánea, efecto sistemático en aplicaciones extensas, y se debe evitar en interacciones con derivados mercuriales. La Linda dice. El Protonsan también se ocupa mucho, sí. Hay un enjuague bucal también de clorexidina, sí, ¿verdad? Porque tiene todo este efecto antiséptico, ¿ya? Te limpia la boquita de todos estos microorganismos. Pero siempre primero debemos limpiar con suero y luego utilizar lo demás. Sí, porque el suero te limpia, como le decía la Dani, ¿cierto? Limpia por arrastre. El agua limpia todas no sé si tenemos suciedad, si tenemos alguna partícula o hasta restos del mismo tejido de la herida. Entonces hay que limpiar con el suero y luego desinfectar con clorexidina o con povidona, si fuese el caso. O Prontosan. Luego tenemos gasas, ¿ya? Las gasas son uno de los insumos más empleados en la curación de heridas, ¿cierto? Pero tenemos que saber qué tipo de gasas vamos a utilizar, ¿ya? Hay gasas que son estériles, hay gasas que no son estériles, hay gasas que son tejidas, hay vendas, también hay que ver el tamaño para ver qué necesidad tiene el cliente. En sí tenemos la gasa tejida y la no tejida, ¿ya? La gasa tejida va a ser de material compuesto por dos juegos de hilazas, hilos verticales y horizontales, que van a ir formando cuadrados, ¿ya? Se fabrica en máquinas telares, se puede fabricar de algodón natural o de material sintético puro, eh, o la mezcla de ambas. Ay, profe, en mi práctica una enfermera que estaba a cargo de un pie diabético no limpiaba la herida, comenzaba el tiro con el antiséptico, era horrible y me hacía asistir. Pucha linda. Sí, porque es que por eso hay que limpiar primero con el suero para arrastrar todo, todo, porque hay hasta piel muerta a veces cuando estamos con pacientes diabéticos, que esas sí que son heridas, chiquillos. Hay que arrastrar todo porque hay piel muerta, piel necrótica o infectada, pus, ¿cierto? Eh, Pero, eh, profe, dígame. lo más terrible es que esa profesora tenía magíster en pie diabético y no limpiaba las heridas y eran unas heridas de verdad que se le veía todo el tejido por dentro, era de verdad del No, terror. yo he visto gusanitos en esas curaciones y es terrible ver los gusanitos ahí. Esos gusanitos se llaman miasis, ¿o no? No me sé el nombre técnico. Una vez una compañera me mostró cómo y era, uff, Sí, es Yo cuando miasis. trabajé en hospital, de repente llegaban algunos doctores, enfermeras a la sala, a donde estaba yo, me mostraban las fotos, oh Dios mío, era algo muy fuerte de ver. sí, fuertísimos. Son como estos. Hay unos gusanitos que. ¿En dónde salían gusanitos? Parece que cuando uno como que sacaba los porotos granados, de repente salía un gusanito que era como blanquito, no sé si le ha pasado. Es igual, es como un gusanito blanquito, pero imagínenselo en una herida. Eh,
Ya nos fuimos para otro lado. Ya. Ya. Entre sus características está que se adhiere más al tejido. Se utiliza en relleno de cavidades, ¿ya? Esta gasa que es tejida, porque se adhiere más al tejido. Pero hay que tener ojo, por ejemplo, con una herida expuesta que ponemos esta gasa y esta gasa se va a pegar a la herida y cuando la queramos sacar, podemos sacar parte de piel, ¿cierto? Entonces hay que humedecer en general. En esos casos se ocupa la no tejida, creo. ¿O no, Linda? Y profe, se utiliza la no tejida. La no Por tejida, eso mismo. ¿cierto? Porque la tejida se va a pegar en la piel. Al menos siempre utiliza la no tejida. Sí. A un paciente con elefantitis se le montó una mosca y se llenó de gusano. Juan! ¡Ey! Por eso no estudié enfermería. Pero respeto mucho a todas las enfermeras. Sí, sí, sí. A mí déjenme con mi paracetamol nomás. Ya, en comparación con la gasa no tejida, presenta menos absorción y menos elasticidad, mayor costo y puede generar residuos en la herida al momento de retirar el producto, ¿cierto? Como estas pelucitas. La gasa no tejida se fabrica utilizando un proceso llamado prensado, proceso que consiste en comprimir la tela a presión, lo que la deja con una estructura irregular. Son de material sintético o mezcla de sintético y natural, y el rayón a celulosa aporta a la gasa suavidad, volumen y propiedad de absorber 5 o 11 veces más su peso, ¿ya? Entonces, este tipo de gasa van a ser como para heridas como súper exudadas, que salga como harto materialcito, líquido, para contener ese líquido que está saliendo, ¿ya? Luego tenemos los apósitos. Jessica, dígame. Profesora, eh, también he visto que algunas veces dejan las heridas al aire libre. O sea, les ponen una gasa encima nomás y así como que ya, que se sequen nomás. O sea, bueno, Sí, hay alguna, yo también he visto bibliografía en donde dicen que a veces tienen mejor cicatrización como expuesta, como la limpian, ¿cierto? Le ponen como un antiséptico y la dejan como más expuesta para que cicatrice. Pero va a depender mucho del tipo de herida. No soy una experta en curaciones, no les voy a mentir, pero depende mucho del tipo de herida, si se puede dejar expuesta o se tiene que dejar tapada, si es que está muy profunda, si es que ya vemos algún otro tipo de órgano expuesto, ¿cierto? Si la tenemos infectada, por ejemplo, va a depender de todos esos factores. En general, creo que las quemaduras se pueden dejar expuestas, si no me equivoco, y ayudan mejor a la cicatrización. Ya, el apósito. Es, Profe, ah, depende de cada herida, son los apósitos que se van poniendo porque hay muchos tipos de apósitos, hay varios. A lo mejor ahí en la clase van a ir saliendo y me voy a ir acordando y se lo voy a ir anotando ahí por el WhatsApp. ya no, pero acá tenemos los apósitos que vamos a poder encontrar como en la farmacia de venta, que son los más simples. Pero como dice Juan, sí, hay apósitos que incluso, si no me equivoco, tienen hasta azufre para ayudar a la cicatrización, de plata, Juan, si no me equivoco, Alginato de plata, hay alginato como de tres plata. tipos. Sí, ¿viste? Sí, po. El DAC, que es para el exudado, para que traspasen los apósitos. El DAC Van, es el que es como tejido, ¿no? Que es como una sí, malla. una mallita verde. Sí. Sí, Y pero ahí se van poniendo, esos siempre van como primer apósito. Incluso puede haber hasta un tercer apósito, como según el para exudado. contener, claro. Claro. Pero en general esas no las vamos a encontrar para venderla al público, ¿ya? Esas son como apósitos como más específicos para curaciones más avanzadas, ¿ya? Que se tienen que hacer en una clínica, en un hospital, ¿ya? Profe, sí, se encuentran, La- porque yo he tenido pacientes afuera y han tenido que comprarlos y los llevan. Ah, buen dato. Desconocía. Ya, pero eso es Ahora lo saben. un punto. No, mentira. Ya.
Entonces, tenemos el apósito secundario que va a ser, después de realizar el lavado por arrastre mecánico en la herida, se va a colocar un apósito primario, que es el que habla Juan, ¿cierto? Que puede ser alginato de plata, el DAC, ¿cierto? Que va a tener alguna sustancia que nos va a ayudar a la cicatrización, ¿ya? Y luego de eso vamos a tener el apósito secundario, que va a ser el que va a tapar en realidad este apósito primario, que es el que está ayudándonos a curar la herida, ¿ya? Y esto después se fija con cinta adhesiva. Lo importante es proteger después de limpiar la piel o de realizar alguna incisión quirúrgica y se va a aplicar el apósito con la cinta adhesiva. Taponar si es posible, se realiza un lavado de arrastre mecánico con el suero previo a la aplicación del apósito en forma compresiva y se fija entonces con la venda, ¿ya? Entonces tenemos, como decía Juanito y la Linda, que me ayudan porque son más expertos en este tema. Vamos a tener entonces un apósito primario que va a tapar la herida, ¿cierto? Y que ese apósito generalmente viene como impregnado de sustancias que nos ayudan a la cicatrización o a la humidificación de esa herida, que podría ser como el alginato de plata, el DAC, teníamos uno con azufre, si no me equivoco, hidrocoloides, que me habla la Linda, que van a ayudar a cicatrizar, ¿ya? Y luego de eso viene este apósito que viene encima, que va a cubrir entonces este apósito primario, ¿ya? Hay uno de algas también, dice Juanito. Yo tenía eso nomás en apósito, ustedes me complementaron mucho más la clase. Luego tenemos el algodón, ¿cierto? El algodón es una fibra vegetal que se desarrolla de semillas de arbusto de algodón pertenecientes a ese género y la familia de las malváceas, ¿ya? Esta planta viene originaria de los trópicos, de América y de África e India, y el algodón se destaca porque es una fibra natural súper significativa a nivel mundial. Su relevancia se consolidó en el siglo XIX durante la industrialización y sigue representando casi la mitad del consumo global de cualquier fibra textil. Ya el algodón se utiliza tanto para curaciones, para limpieza, para la cosmética. La Linda dice, yo con mi paciente que tiene gastrostomía y presenta granuloma, utilizo nitrato de plata y se debe activar con suero y luego se aplica. Cuando se refiere a activar, la Linda, es poner el apósito y echarle suerito para que se fije, ¿cierto? No, profe, no es un apósito, es como un lápiz. Como un Es un lápiz. lápiz negro de Ah, nitrato de plata. Entonces yo tengo que activarlo, aplicarle a ese lápiz, a la punta, digamos, por así decirlo, suero, y cuando cae la gotita desde el lápiz, eso tengo que aplicar al granuloma. Y ah, eso queda así, negro, 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 y te puede quedar negro, no sé, 3 semanas, porque tienes que usar guantes, porque te quema. mira, tampoco lo sabía. Muchas gracias, Linda. Ya me gusta cuando participan porque así aprendemos todo. Ya. Tenemos entonces un algodón que va a ser hidrofílico y un algodón que va a ser antiséptico, ¿ya? El hidrofílico se presenta bajo un aspecto blanco, suave y ligero, elástico, en forma de láminas delgadas, muy largas y enrolladas en sí misma. El algodón tiene gran poder absorbente, por lo que se empapa fácilmente con soluciones antisépticas y absorbe muy bien las secreciones de herida. Ese es el hidrofílico. Y el algodón antiséptico es el mismo que el anterior, pero se incorporan sustancias germicidas, ¿ya? O sea que este algodón va a tener una sustancia que va a también ayudar a la sepsis de esa herida, ¿ya? Como puede ser el finacado, el salicilado, boratado y sublimado. Su empleo más común es porque además de absorber, filtra el aire y quedan retenidas en sus mallas los microorganismos. Se emplea para lavados y para colocar en las heridas, ¿ya? Eso respecto a los tipos de jabón. Y ahora también me pueden ayudar los chiquillos. Yo encontré, o sea, yo les puse 3 tipos de telas. Está la tela adhesiva, el esparadrapo y la cinta micropor.
La tela adhesiva es un insumo médico desechable fabricado de polietileno bajo densidad, caracterizado por una estructura que es macroporosa, ¿ya? ¿Qué significa que es macroporosa? Que si uno la ve a la luz, le puede ver los puntitos, ¿ya? Tiene como poros más grandes, macroporosa y transparente. Su principal función es sujetar los apósitos de las gasas, ¿cierto? También las vías venosas, los tubos, para que quede pegado a la piel, ¿ya? Destaca por su adhesivo sintético altamente efectivo y se retira sin causar daño a la piel, pero es de plástico generalmente. Luego tenemos el esparadrapo, que la diferencia es que es una tela, ¿ya? Es como una cinta, pero más como de características de tela que cubre con una capa adherente por ambos lados y que se usa para sujetar vendajes en heridas superficiales o también se puede usar como apósito directo, el esparadrapo. Y está la cinta micropor, que esta es, si uno lo ve a la luz, son puntitos mucho más cercanos, es más microporoso, sus poros son más chiquititos, ¿ya? Es hipoalergénica porque es de papel y sin látex, ¿ya? Por lo tanto, tiene una adherencia buena, pero no daña la piel, ¿cierto? Entre la macropor y la micropor es más amigable con la piel, ¿ya? Y deja una cantidad mínima de residuos adhesivos al retirarla. Es una cinta quirúrgica económica y transpirable para el uso general, porque al ser de papel no se humedece, ¿ya? Y hay disponible en color blanco y tostado. Luego tenemos los distintos tipos de guantes, ¿ya? Los guantes se emplean en el ámbito de salud, de la alimentación y en de la industria para evitar la contaminación con microorganismos como una medida de seguridad. En la farmacia se comercializan principalmente tres tipos de guantes. Están los guantes de látex, los guantes de vinilo y los guantes de nitrilo, ¿ya? Los guantes de látex desechables son ampliamente empleados en entornos médicos debido a su alta resistencia y capacidad de protección. Antes los guantes de látex eran como los más utilizados, ¿ya? Hoy en día, debido a la reacción como de alergia que han tenido, sobre todo después de la pandemia, empezaron muchos como con dermatitis alérgica, han empezado a utilizar más el guante de vinilo o de nitril, ¿ya? Entonces, aunque son efectivos contra acetona y ácido, se deben evitar en contacto con aceites y grasas. Son ideales para tareas de limpieza del hogar y son una opción principal en el ámbito médico-quirúrgico. Es importante tener en cuenta que el látex puede causar reacciones alérgicas. Y luego tenemos en los guantes de vinilo, que son desechables, son de PVC, se encuentran en aplicación de manipulación de elementos y actividades que requieren higiene y seguridad. Son resistentes a la abrasión, no deben usarse en contacto directo con piezas calientes, ya que pueden degradarse rápidamente. En sí, a mi apreciación general, el vinilo y el nitrilo son como más delgaditos que el de látex, como que el de látex es más grueso. Y por lo tanto, siento yo que es más resistente, pero ha aumentado el consumo de vinilo y nitrilo por las reacciones alérgicas a la piel, ¿ya? Y son una alternativa para aquellos que son intolerantes al látex. También están los guantes estériles, que también son de látex, ¿ya? Pero la diferencia es que esos vienen totalmente asépticos, ya no están acá incluidos, pero esos son los que se ocupan cuando ya vamos a hacer procedimientos en donde vamos a tener contacto de mucosas, de piel y que podemos infectar más, entonces tienen que ser totalmente asépticos, ¿ya? Ya, tenemos la venda de Coban, que es un sistema compresivo de dos capas de estiramiento corto y eficiente y cómodo, ¿ya?
Esto sostiene hasta 7 días. La primera capa es de poliuterano que no se estira y que se une a la segunda capa que es adherente y se puede estirar, ¿ya? Y esto hace como una función de compresión, ¿ya? Porque tenemos un lado que no estira y otro que sí se estira. Entonces, al estirar, vuelve a su posición y hace que se genere esta compresión, ¿ya? Esto es para favorecer, por ejemplo, el retorno venoso o para el cierre de úlceras venosas, ¿cierto? Es libre de látex y es de uso hipoalergénico. Por ejemplo, su uso indicado para el tratamiento de úlceras venosas, que puede ser edemas, ¿cierto? Que es exceso de líquido en los tejidos, pueden ser edemas con complicación por el sistema nervioso renal, hormonal y que puede causar estas molestias en las piernas, entonces se pueden utilizar para ayudar al retorno venoso. Ya otra cosa más exagerada es el linfedema, que en este caso no es exceso de líquido, sino que es de linfa, ya que se va al intersticio y se aumenta mucho más grande el volumen de las extremidades y se necesita como comprimir ahí, ¿ya? Por lo tanto, es una venta, como le decía, una venda autoadherente que no pierde la compresión y que por un lado es elástica y por el otro es rígida, entonces vuelve a su posición y ayuda a otorgar compresiones. ¿Pía? ¿Pía? No. Ya. Profe, Diga, ay, que me asustaste, Juan, que habláis. mire, esa piernita que mostraste ahí con linfedema, Ajá. ¿ya? Imagínesela a una persona, la misma pierna, pero una patita de elefante, el mismo gruesor, la misma piel. Es lo que le nombraba recién yo de elefantiasis. Mm. Sí, pues y le quita súper la movilidad a los pacientes. No es súper Sí, pero menos mal que ya le dieron una mejor calidad de vida, le cortaron las piernecitas. Chanchito. Sí, pues a veces no hay opción. Ya. ¿Cuánto nos falta? Ya, vamos, chiquillos, que se puede. Ya, mascarilla, dispositivo autofiltrante. Bueno, recontra, conocemos las mascarillas por el COVID, ¿cierto? Lo importante es que las mascarillas son autofiltrantes, entonces no permiten que nuestros microorganismos bucales, porque existen, salgan hacia afuera y tampoco entre algún tipo de diseminación de bacterias, ¿ya? Entonces tenemos doble barrera para no contaminarnos y para no contaminar, ¿ya? Eso con las mascarillas. El cloruro de sodio o suero es la solución que estábamos hablando, que es para las limpiezas por arrastre en temas de curaciones. También se utiliza muchísimo para como solución estéril para la administración de fármacos endovenosos, para diluir los fármacos, para limpiezas de ojito, oído. Para todo lo que sea limpieza por arrastre se ocupa el cloruro de sodio, ¿ya? Luego tenemos apósitos de afrontamiento o tiras de sutura, que lo que van a realizar es para poder afrontar rápido y eficiente las heridas que son cortantes. Cuando hablamos de afrontar, es juntar la herida, ¿cierto? Para que ésta pueda cicatrizar y cerrar. Entonces son unas tiritas que se ponen para poder, se ponen en una parte de la herida y en la otra para poder unir y así ayudar a cicatrizar, ¿ya? Las más conocidas son el Pharmastrip, el Urgostrip y hay otro nombre que yo tengo allá. Pharmastrip, Urgostrip, ya no me acuerdo. Pero solo me tendría que salir por momentos, se me va la señal y no escucho nada. Ya, Viviana, no se preocupe. Viviana Cáceres, Viviana Cáceres. Ya.
Accesorios de uso médico. Tenemos los distintos tipos de jeringas. Las jeringas son dispositivos destinados a la administración o extracción de líquidos en conductos, cavidades o tejidos o de líquidos que vamos a ingresar a nuestro organismo. Siempre, ¿cierto? Consiste en un tubo hueco de vidrio, metal o plástico que incorpora un émbolo para aspirar o expulsar el líquido dependiendo del movimiento aplicado. Su extremo presenta una cánula que ayuda a equipada con una aguja hueca que se inserta en la zona del cuerpo donde se busca introducir o extraer el líquido. En la farmacia se comercializan por lo menos los más básicos, que son la jeringa Luer Slip, que requiere que el personal médico empuje la aguja hipodérmica hacia el extremo de la jeringa, creando una conexión fuerte. Eso es por presión. Estamos hablando de la aguja con la jeringa. Tenemos la aguja, la jeringa y la ingresamos a presión, ¿ya? El Luer Lock enrosca la aguja. Debería tener una aguja. Por ejemplo, esta es la parte de la aguja, entonces es el Luer Slip, se hace a presión para que quede la aguja puesta, ¿ya? Y el Luer Lock lo que es que tenemos la aguja y la enroscamos, ¿ya? En términos de seguridad, es más segura la jeringa Luer Lock que la Luer Slip porque se puede soltar la agujita, ¿ya? O hay que tener mayor expertise, porque yo me he pinchado. En general se comercializan jeringas de 3, de 5, de 10 y de 20. Y también hay jeringas de alimentación, que son como los usuarios del pacientito de la Linda, por ejemplo, que tiene que usar jeringas de mayor capacidad para poder administrar a través de sondas los medicamentos o los alimentos. Y luego tenemos las jeringas de insulina, que también se llaman tuberculinas, ¿cierto? Que es la forma más común de inyectar la insulina. Ay, ¿quién gritó? Tiene las mismas características de la jeringa, pero es importante que revisemos siempre las unidades de medida. Si son jeringas de 100 unidades internacionales, probablemente va a ir de 2 unidades en 2 unidades, ¿ya? Y la de jeringa de 50 unidades va a ir de 1 en 1, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo claro para la administración de la insulina. Cada línea de jeringa de 100 unidades indica 2 unidades de insulina y cada línea de jeringa de 50 unidades o de 30 unidades va a indicar una unidad de insulina, ¿ya? Cuando nos indican la insulina no nos van a decir pónganse 0,1 ml de insulina ni 0,5. Nos van a decir tiene que ponerse 30 unidades internacionales, 40 unidades internacionales o 35 unidades internacionales, ¿ya? La dosificación de la insulina es en unidad internacional y eso hay que fijarse en la unidad de que nos indica la jeringa. Uy, ya nos estamos pasando. Para que vean las unidades de la jeringa de insulina. Ya, nos quedan los termómetros y el aparato de presión y terminamos, chiquillos. Bueno, no les voy a leer la historia del termómetro. Lo importante es saber que antiguamente se ocupaban termómetros de mercurio. Hoy en día está prohibida la venta de termómetros de mercurio en la farmacia en muchos países, incluidos en Chile, para que tengan ojo, ¿ya? Esto se debe porque el mercurio es altamente tóxico para la salud humana y el medio ambiente, y cuando un termómetro de mercurio se rompe, este mercurio libera una forma de vapor, lo que puede ser inhalado y causar intoxicaciones graves, ¿ya? Saber que el termómetro de mercurio, o sea, el termómetro en sí viene en unidades Celsius, casi nunca viene en Kelvin, hay algunos digitales que se pueden cambiar, pero la medida universal para medir es Celsius, ¿ya? Ahí después pueden leer, ay,
El tipo de termómetro más utilizado en la farmacia, por lo tanto, hoy en día es el termómetro digital, el cual se utiliza con circuitos electrónicos para convertir a números pequeños las variaciones de tensión obtenidas y mostradas en temperatura finalmente. Ya también hay termómetros de infrarrojo que se han utilizado, pero hoy en día el más usado es el digital. ¿Ya? Ojo con el de mercurio que no se puede vender ya. También hay recolectores de orina que se comercializa en menos función, pero sí tenemos pacientitos que lo ocupan. Es un insumo médico desechable y de uso único, ¿ya? Su función es acumular la orina en su contenedor. Posee un circuito cerrado de baja densidad y de grado médico y el recolector permite entonces que se tome la orina de forma horaria, la toma cerrada de exámenes, la realización del balance hídrico, etcétera. Igual esto requiere un profesional sanitario para su instalación, ¿ya? Entonces tampoco es como ir a la farmacia y comprar un recolector de orina y no se puede, ¿cierto? Necesitamos la instalación y la medición y la asepsia, etcétera, etcétera. Y luego tenemos tensiómetros, que en realidad son toma de presión, ¿cierto? Que es un dispositivo que puede ser manual o automático que mide la presión sistólica y diastólica. ¿Se acuerdan cuál era la sistólica y la diastólica? ¿Cierto? Que lo vimos. Dilatación distólica. Sistólica, cierto. Muy bien. Es de gran utilidad para las personas con problemas de presión que deben vigilar su frecuencia cardíaca en el hogar. Además, es uno de los mejores aparatos para diagnosticar, controlar y tratar la hipertensión. Tenemos digitales que son ampliamente conocidos por su comodidad. Esos pueden ser autoutilizados o autogestionados, ¿cierto? Hay de muñeca y de brazo. Y se utilizan, lo importante es siempre dar el consejo al usuario de que tiene que estar calmado, en una posición tranquila, para poder medirse la presión. Y estos vienen en general en muñeca y en brazo, ¿cierto? También existen algunos, ya, Fran, dele nomás. Ya estoy terminando, chiquillos, perdón. Tenemos también el analógico, que es empleado por el profesional de salud, ofrece una precisión superior porque es usado por un profesional de la salud, implica la colocación en el brazo junto a un fonendoscopio en los oídos y a medida que se aumenta la presión, se escuchan los latidos permitiendo una medición más precisa de la presión arterial, ¿ya? Estos aparatos presentan un manómetro con el manguito que no sé si se lo han tomado, pero empiezan a apretar el manguito, ¿cierto? Y empiezan a escuchar y van viendo las medidas de la presión, ¿cierto? Habían anteriormente también algunos de mercurio, pero también están prohibidos por su uso contaminante, pero se los pongo como cultura general. Y también está el aneroide, que es preferido por los profesionales de salud, ya que mide la presión manualmente ajustable al brazo y muñeca y cuenta también con una pantalla digital. Entonces, como 2 por 1, ¿cierto? Los ruidos de Korokov, dice la lista. Y por último, tenemos los glucómetros, ¿ya? Que es el que mide la glicemia o glucosa en sangre de manera instantánea en los pacientes en su hogar, eliminando la necesidad de ir a un centro especializado a medírselo, ¿cierto? Lo importante es educar al usuario de cómo se ocupa este glucómetro, ¿cierto? Que se pone la tira en el glucómetro, hay que tener las manos lavadas con jabón. No es necesaria la desinfección, se toma la lanceta estéril, se pincha una punción levemente, sacamos una gotita de sangre y lo ponemos en la cinta del glucómetro y se espera que la máquina mida la glicemia, ¿ya? Y tenemos el cabestrillo, que es un dispositivo para restringir el movimiento de hombro y codo. Pasé más rápido los insumos, pero tampoco tienen mayor complejidad, ¿cierto? Tenemos que leer lo que dice la diapositiva. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos?
Recuerden que hoy día tenemos prueba, ¿ya? Profe, Dígame, cariño. a mí me quedó una duda del otro día Por- de la espirulina. ¿No tiene registro ISP? Sí, pero tenemos una que sí tiene registro y también hay suplemento alimenticio, hay de las dos, Ah, ya, ya. desde abajo para arriba. Ya, la Francisca estaba y se fue. Juan, pero hablé muy rápido, es que era mucho hoy día. La Catalina también estaba. Sí. Daniela Valderrama, ayúdenme con el WhatsApp, las que están justificadas. Para Ya. que no. La Linda sí está. Muy bien, Linda, gracias Presente, por profe, presente, profe. la participación de hoy. Diego, no. La Jenny Tarapuez, Mm, no está justificada. Jenny, estás por... Ay, tengo que dejar de grabar porque si no, no me van a dejar subir el video. Espérenme, espérenme.